Bienvenido a tu nueva receta, así que el día de hoy te voy a mostrar este súper delicioso postre de este pie de galleta Oreos. Así mismo como lo ves, súper delicioso y súper fácil, así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso para hacer este súper delicioso pie de galletas Oreos. Pues mira, este es el crush que yo voy a utilizar, que es la galleta de Oreo que ya viene listo. Así mismo tú lo puedes encontrar en la tienda. También vamos a utilizar aquí galleta Oreo, como tú puedes ver que vamos a utilizar aquí bastante. Así que utiliza la cantidad que te voy a dejar ahí siempre en los ingredientes que tú puedes utilizar. Aquí tengo el queso crema que lo tengo a temperatura ambiente. Y también aquí tengo vainilla, azúcar glass y heavy cream o crema batida para batir, así que aquí tenemos el heavy cream. Así que te digo siempre, recuerda verificar la cajita de información que ahí te dejo detalladamente los nombres, la cantidad de estas y de toda la receta que siempre tratamos de compartir aquí en el canal. Así que inmediatamente vamos a empezar con el paso a paso para hacer este delicioso pie. Pues mira, aquí tengo mi heavy cream, tiene que estar sumamente fría, así que inmediatamente que tú la compres, vuelve a colocarla en la nevera y déjalo ahí bastante frío. Entonces vamos a empezar a batir. Bate, que bate más o menos ahí por 5 o 10 minutitos hasta que tú veas más o menos que vaya tomando cuerpo, vaya tomando consistencia en este punto como tú puedes ver aquí. Así que déjalo ahí reposando un ratito hasta que vamos entonces a proceder con los demás pasos. Aquí te recomiendo dejar el queso crema lo más posible fuera de la nevera a una temperatura para que sea mucho más fácil a la hora de cremarlo o de batirlo aquí como tú puedes ver. Y ya inmediatamente después que ya tú lo hayas batido un poquito, entonces vamos a agregar nuestra azúcar glass. Aquí te recomiendo que lo muevas bastante bien con una espátula antes de batirlo con la batidora para que el azúcar no salga volando y así te va a quedar bien cremadito y bien batido nuestra azúcar inmediatamente con nuestro queso. Aquí vamos a colocar nuestra vainilla y seguimos mezclando bastante bien hasta que la vainilla, el queso y el azúcar estén completamente bien integrados. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra galleta Oreo. Esta es la cantidad que vamos a colocar dentro de nuestro pie aquí de galletas Oreo. Aquí te lo dejo a tu opción, pero también te voy a dejar más o menos la cantidad que yo coloqué en este. Si te gusta con mucha cantidad, pues aquí tú agregas más cantidad de galleta Oreo a tu gusto y también al tamaño que tú prefieres. En este punto ya tú viste cómo la fui cortando. Pues ya entonces que tengo aquí ya mi whipping cream que ya la he batido, vamos a agregar entonces conjuntamente con la otra mezcla que habíamos batido del azúcar, del queso y de la vainilla. Aquí vamos a seguir mezclando todo nuevamente en el segundo paso conjuntamente con nuestras galletas Oreo. Aquí más o menos tú ves la cantidad que yo agregué. Si aquí tú crees que considera agregarle más galleta, pues ya entonces tú le agregas más galleta a esta cantidad que yo agregué aquí, pero para mi gusto consideré que era suficiente porque después tú vas a ver que yo agregué más galletas. Así que aquí en este punto dentro es sumamente suficiente. Así que ve mezclando bastante bien hasta que tú veas que todo esté completamente bien unificado. Ya entonces ya casi estamos listos para armar nuestro delicioso pie de galleta Oreos. Entonces vamos a destapar nuestros crush de galleta Oreo. Ya esto viene sumamente fácil y listo para servir. Así que mira como tú ves aquí. Esta tapita plástica la vamos a dejar porque con esto luego después lo vamos a tapar para llevarlo al refrigerador, a la nevera. Así que aquí en este punto vamos a colocar toda nuestra mezcla. Este te digo que yo lo dejé casi toda la noche, 5 o 6 horas. Recuerda que el tiempo que lo deje también podría tomar un poquito más de consistencia, pero yo lo dejé así. Si tú quieres comértelo de una vez, pues te lo puedes comer de una vez, no importa, pero te recomiendo que lo dejes reposando por lo menos 4 o 5 horas dentro de la nevera. Así que ya inmediatamente suavízalo bien hasta que quede completamente la mejor forma, que se te haga mucho más fácil. Y ya inmediatamente que lo tenemos aquí, le vamos a colocar entonces la tapa y lo dejamos reposar ahí dentro de la nevera por 4, 5, 6 o las horas que a ti te convenga o que tú prefieras, siempre y cuando no esté desesperado por comértelo. Así que lo tapamos, lo dejamos refrigerar. En este caso yo lo dejé completamente toda la noche y ahora te muestro cómo ha quedado.
Pues ahora te muestro, mira, mira la delicia que ha quedado este súper delicioso pie de galletas Oreo, que a mí me ha parecido una exquisitez y quise compartirlo con todos ustedes. Así que como tú puedes ver aquí, yo le he retirado el plato, como podría decirle que tú viste que traía ahí como de aluminio, con una tijera suavemente, delicadamente, y lo retiré. No hace falta retirarlo porque es sumamente fácil para sacarlo de ahí, pero para la presentación aquí lo quise hacer así, de esta manera. Así que ya tú sabes que esto se va a comer de una vez, así que no vamos para guardarlo. Así que inmediatamente, ya después de haberlo terminado y de haberlo dejado reposar por lo menos toda la noche, llegó el momento de cortarlo y que tú puedas ver cómo ha quedado esta súper delicioso por dentro, lo cremosito. Esto estaba para comérselo todo, y si tú eres uno de los amantes del chocolate, entonces esta va a ser tu receta favorita. Así que te digo que si eres nuevo viendo este video, suscríbete para que no te pierdas toda la receta que estamos compartiendo aquí. Y si eres de los que siempre está aquí pendiente de cada receta, así que muchísimas gracias por tu apoyo y gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Así que llegó ahora el momento de que tú veas cómo se ve por dentro. Mira, 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 suavemente, delicadamente. Eso estaba exquisito. El sabor de las Oreo con la azúcar glaseada ahí adentro. Eso estaba de ataque. Y ahora te digo que si te gusta extra, extra, extra chocolate, te voy a dejar aquí también que puedes colocarle un extra más de chocolate, como tú puedes ver aquí que yo voy a hacer ahora en este momento. Mira cómo se ve. Eso estaba para comérselo todo, así que te recomiendo que hagas esta receta si te gusta mucho el chocolate. Así que le voy a agregar aquí, como te dije, un poquito de este sirope de chocolate para que tú veas cómo se ve eso. Dios mío, mira qué ricura. Así que ve, colocas ahí, si también quieres colocarle una bola de helado ahí en el top, eso sería ya para morirse. Así que mira cómo se ve. Eso estaba para comérselo todo, la combinación perfecta, diría yo. Y si a ti te gusta el chocolate, corre, apunta los ingredientes que están ahí en la descripción del video. Déjame un comentario, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas más recetas que te voy a compartir aquí en el canal. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, esperando que sean de tu agrado. Así que mientras tanto, yo voy a seguir aquí comiéndome todo este pedacito que es el que quise compartir en este momento. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. Gracias por estar aquí y nos veremos en otro próximo video. Eso estaba, ay Dios mío, de ataque. Así que bye, hasta la próxima. Rico, 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 rico. Eso estaba súper delicioso, con esas galletas Oreo también en el tope. Como te dije, por eso no agregué tantas adentro, para colocarle también un poquito más afuera, más el extra del sirope. De ataque. Así que mejor me voy y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico, delicioso. Bye, hasta la próxima. Dios mío, rico, rico, rico. Bye, hasta la próxima.